Bueno, pues buenos días a todos. Buenas tardes, como solíamos decir en el antiguo país del que vengo, que es Reino Unido, que ya hemos pasado las 12 del mediodía. Lo primero de todo, gracias Mario y gracias a Ingenia por invitarme a compartir este ratito con vosotros en las jornadas. La verdad que llevo conectado desde primera hora y está siendo pues unas jornadas muy interesantes. Desde luego, para los que hemos aterrizado en este país hace relativamente poco, pues es muy ilustrativo ver cómo se están comportando cada una de las partes de nuestros negocios, las organizaciones públicas. Ahora veremos una parte de las privadas y cómo se está viendo un poco el conjunto del país y, como comentaba Mario, pues qué medidas estamos adoptando y qué vamos aprendiendo en estas nuevas circunstancias, ¿no? El objetivo de mi presentación, pues bueno, es hacer una pequeña reflexión sobre los retos principales a los que estamos enfrentándonos las empresas privadas de diferentes sectores. En este caso, pues bueno, el Grupo Arpada, os contaré un poquito más sobre lo que somos para que nos entendáis. Hay muchos compañeros de Ingenia que nos conocen y desde luego nos colocan como un grupo de lo más particular porque, bueno, pues tenemos negocios en todas partes y somos, pues, quizá no enfocados en un solo segmento y hasta negocios casi a modo de chascarrillo, pues, muy divertidos y diferentes, ¿no? Entonces, como comentaba, el objetivo de la presentación es compartir con vosotros una serie de reflexiones desde mi punto de vista como CEO del grupo, en el que aterricé hace aproximadamente un año y medio, y sobre todo viniendo desde un mundo muy distinto, porque he pasado los últimos 15 años en Reino Unido, en un país muy distinto al que es España y en un sector muy distinto que era la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres empiezo con la presentación. Como decía, primero por daros un poco una pincelada de lo que es el grupo y por qué es interesante para nosotros la circunstancia actual, ¿no? Y por qué, pues bueno, nos encontramos una serie de retos muy particulares por el mero hecho de ser un grupo empresarial que toca muchos sectores. Nos movemos en muchísimos sectores. Estos son los tres principales: construcción, promoción, a través de nuestras sociedades de Arpada y Urtinsa, constructora y promotora, donde nos dedicamos principalmente al sector de la construcción residencial. Eh, eh, También entramos en el sector sociosanitario a través del negocio de Valdeluz, que es un grupo de residencias de mayores. Como veis hasta ahora, pues probablemente son dos de los sectores que más en boca, desde luego, desde el punto de vista de noticias y ecos se han hecho en los medios, por suerte o por desgracia, dependiendo de lo que hayas escuchado. Y también nos movemos dentro del sector de las tecnologías a través de una empresa de desarrollos tecnológicos que tenemos que se llama ConstruRed, donde sobre todo el core de nuestro negocio se dedica a soluciones de gestión documental. Como os comentaba, más allá de esto tenemos mucho más, porque tenemos negocios en México, en Rumanía, tenemos bosques madereros en Rumanía, tenemos una sastrería en el centro de Madrid, el Corte Militar, tenemos un negocio de carpas para eventos, tenemos farmacias, tenemos parques de bolas para niños. Con esto, mi objetivo no es en absoluto hacer publicidad del grupo, sino un poco trasladar esa parte interesante que ha sido para nosotros, que es en estas nuevas circunstancias, desde el punto de vista de ciberseguridad, los retos que supone tener un grupo tan diverso y, desde luego, desde mi punto de vista como responsable de tecnología, tan interesante y tan apasionante, ¿no? Por daros un poco una foto más de estos sectores y centrándome en los tres principales en los que nos movemos, bueno, pues el sector de la construcción y promoción, probablemente esa es la foto que tiene prácticamente todo el mundo, ¿no? De qué es la construcción. Siempre nos encontramos, pues nos imaginamos los típicos sitios donde están un poco todos los obreros trabajando como se ha hecho tradicionalmente, porque es una realidad que el sector de la construcción, desde el punto de vista tecnológico, y tanto que se ha hablado y se sigue hablando, que a mucha gente se le llena boca, ¿no?, de la transformación digital, pues es una realidad que el sector de la construcción es un sector que va muy por detrás comparado con otros y tenemos un reto muy importante para dar un buen empujón, ¿no? El sector sociosanitario, y este especialmente ha sufrido mucho durante los últimos meses, ¿no? Es un sector en el que, pues, la imaginación de la gente, para aquellos que no han vivido de cerca con sus padres o con sus abuelos este tipo de servicios, pues es lo que se imaginan, ¿no? Nuestros queridos mayores, pues reunidos, juntados en círculos donde pueden cuidar de ellos, pero desde luego donde la tecnología no es uno de los focos centrales. Y el mundo de la gestión documental, pues bueno, qué decir, al final es un poco un servicio que se vende, pero es una realidad que sufrimos todas las empresas, sobre todo en el sector privado, ¿no? La burocracia administrativa que hace que nos volvamos un poco locos de papeleos y donde, desde luego, es un foco desde el punto de vista de nuevas oportunidades empresariales para cambiar, para mejorar y para desarrollar desde un punto de vista de transformación tecnológica.
Sin embargo, para mí el foco es otro. Para mí, cómo veo estos tres sectores y esas tres fotos cambian mucho, ¿no? Desde el punto de la constructora, como os decía, es para mí un sector muy apasionante porque tiene mucho recorrido por hacer, porque la ventaja que tiene es que venimos desde muy atrás, comparado con, como os digo, el sector de la banca del que venía tradicionalmente, donde existe mucha inversión, o tradicionalmente la ha habido porque es un sector muy vinculado a la tecnología. Pues estamos empezando a encontrarnos cómo cambia el paradigma de la construcción, ¿verdad? Estamos empezando a ver, para aquellos que no lo conocéis, están empezando a aparecer muchas tecnologías disruptoras como el modelado 3D, como las teorías y las prácticas de BIM, donde empezamos a encontrarnos y a cambiar ese modelo de trabajo donde ahora vais a una obra y encontraros, aparte de encontrar mucho obrero, os encontráis a mucho técnico especializado con su ordenador o con su tablet encima de la mano, ¿no? En el sector sociosanitario, un poco lo mismo, donde estamos viendo los cambios tecnológicos y la disrupción tecnológica, no es tanto en el cuidado de los mayores, que por supuesto es el core de ese negocio, ¿no? Pero cómo podemos aplicar nuevas técnicas y nuevas tecnologías a sus desarrollos y a sus cuidados. Ahí vemos, por ejemplo, una foto de una de nuestras salas, digamos, un poco más tecnológicamente avanzadas, que son lo que se conoce como las salas Snowcellen, que básicamente son nuevas técnicas que se están utilizando para el desarrollo cognitivo de nuestros mayores. Y junto con esto, pues oye, ¿cómo estamos empezando a aplicar tecnologías y prácticas de robótica pues para el ayudado y el cuidado de nuestros mayores desde un punto de vista de automatización, que desde luego es otra de las áreas que los sectores privados estamos teniendo que empezar a apostar, porque nos encontraremos como cuando hablemos de nuevas oportunidades que al final o nos reinventamos y nos transformamos o nos come el negocio en este sector cada vez más globalizado y donde nos persigue la competencia, ¿no? Y en la gestión documental, pues más de lo mismo. Pasamos un poco de procesos manuales de back offices donde tenemos un montón de gente picando datos a sistemas automatizados, a aplicaciones de tecnologías y prácticas de inteligencia artificial. En este caso estamos desarrollando pilotos de reconocimiento facial para aplicar este tipo de técnicas en sectores como por ejemplo la construcción, donde tradicionalmente, pues ahora que se habla mucho de los fichajes desde que salió aquella norma el año pasado, de obligado cumplimiento, pues nos encontramos circunstancias complejas desde un punto de vista tecnológico donde, oye, pues donde todos sabemos que podemos fichar con una huella en muchos centros, pues cuando hablas con obreros de la construcción, donde la mitad tienen los dedos quemados por el trabajo, pues ese tipo de circunstancias tenemos que traspasarlas, ¿no? Entonces, os cuento un poco todo esto porque para mí todos estos sectores que en muchos casos son tradicionalmente muy retrasados desde un punto de vista tecnológico tienen muchísimo interés y todos tienen un mínimo común denominador, ¿no? que es la tecnología. Pero sin embargo la tecnología, y un poco ya entrando en línea al debate de las charlas de lo que hemos estado viendo en el día de hoy con el tema de la ciberseguridad, pues plantea una serie de retos. Y es un poco lo que hemos vivido, desde luego lo que he vivido yo en primera persona y como os comentaba, quería compartirlo con vosotros. Y sobre todo hemos vivido de manera circunstancialmente muy distinta en los últimos meses a raíz de la pandemia en la que nos estamos enfrentando, ¿no? El principal reto, y obvio, llevamos hablando todo el día de él, el incremento de riesgos en la seguridad de la información. Bueno, pues en este caso, para nosotros, moviéndonos en una empresa o en un grupo empresarial multisector, pues tenemos agujeros por todas partes. Creo que hablaban antes algunos compañeros del panel previo sobre los análisis de vulnerabilidad, sobre la cantidad de agujeros que se tienen que hacer análisis, pero no solo análisis, sino actuar sobre ellos, ¿no? Y ese es uno de los principales retos que en el sector privado siempre nos vamos a encontrar, porque al final los recursos son limitados, como en todas las empresas, y sabemos que tenemos que poner el foco en algunos de ellos, ¿no? El cambio del paradigma en el sector de la construcción y en el sociosanitario, siendo un poco los sectores de mayor volumen que tenemos nosotros. Como os comentaba, la construcción ya no va de un puñado de obreros que entran en un solar y empiezan a construir. Ahora nos encontramos la demanda de la generación de modelos en 3D, donde tenemos que empezar a abrir canales y, por supuesto, crear los seguros para la comunicación entre diferentes personas dentro y fuera de la obra, para trabajar con la nube, para trabajar con modelados 3D que no solo tienen una demanda desde el punto de vista de conectividad, sino también de tráfico, porque el volumen que generan ese tipo de herramientas son muy complejas. En los sectores sociosanitarios, como os decía, no solo ese tipo de tecnologías que estamos viendo ahí para el cuidado interno, sino que cada vez tenemos más demanda y más queremos, como familiares de esos mayores que queremos cuidar, nos estamos encontrando que necesitamos cada vez más de la conectividad con ellos que están dentro, ¿no? Donde tradicionalmente íbamos a visitar a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestro abuelo o abuela al centro,
Ahora sabemos que existen tecnologías para conectarnos con ellos. Ha sido absolutamente crítico, como sabéis, durante la pandemia, que no se ha permitido el acceso a los centros para las visitas, pues nos hemos tenido que poner las pilas, sobre todo desde tecnología, para reinventarnos y averiguar fórmulas para poder conectar a esos de dentro y de fuera, porque al final, no se nos olvide, hablamos de personas y en muchos casos personas pues que están en una situación vulnerable desde un punto de vista humano. Tenemos dificultad para construir y para retener equipos con conocimientos en múltiples tecnologías. Al final, la realidad de los grupos empresariales multisector, donde tocamos mucho tipo de empresas, mucho tipo de tecnologías, con recursos limitados, creo que hablaba antes Julia Cortés, me anotaba aquí que los equipos de TI no suelen estar dimensionados correctamente, por supuesto. Y si preguntas a cualquier consejero delegado, te va a decir que ya bastante que se están metiendo en la cuenta de resultados desde el punto de vista de tecnología las inversiones, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, ahora hablaremos de algunas lecciones aprendidas desde nuestra parte y cómo, bueno, pues, oye, sugiero cómo hemos puesto en práctica nosotros algunas cosas y cómo somos capaces de dar respuesta a todo ese tipo de planteamientos y cómo podemos dar respuesta con una serie de recursos limitados. Hablamos de presión de nuevas tecnologías y de nuevas generaciones. Los millennials y los centennials, que ahora se habla menos porque cada vez tienen más presión, ¿no? Nos empezamos a encontrar que son una evolución tecnológica permanente y que empiezan a necesitar de nuevas tecnologías para acercarnos, pues, el ejemplo de los mayores, ¿no? Entonces, compartiendo con vosotros algunas de estas lecciones aprendidas que hemos visto. Lo primero, definir una estrategia de desarrollo tecnológico, revisarla permanentemente. Sé que parece muy obvio, muy sencillo y muy trivial, pero es una realidad. Nos encontramos en muchas empresas donde la inercia del día a día nos lleva a estar apagando fuegos todo el día. De vez en cuando tenemos que parar y sentarnos a definir una estrategia tecnológica a 1, 2, 3, 5 años para saber hacia dónde tendemos y de vez en cuando mirar hacia atrás y darnos cuenta si seguimos apagando fuegos o queremos ir en un sentido contrario. Para mí, este es el punto clave para la transformación digital. Tenemos que definirnos un camino como empresas privadas porque si no, insisto, apagaremos fuegos y nunca avanzaremos en lo que queremos desarrollar. Poner especial foco en la ciberseguridad. Eso es obvio, es un poco el tema del día de hoy, ¿no? A título personal, no subestimar los riesgos de los ciberataques. Equipos como Ingenia, nosotros somos clientes de Ingenia, tenemos esa suerte. Es una realidad que, bueno, pues que existen personas en estos equipos que cuando te sientas con ellos y te pones a hablar con ellos, hemos tenido la oportunidad de hablar con personas también fuera de Ingenia, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de charlar, que sé que estuvo en vuestras jornadas, Mario, el año pasado, Juan Sotomayor, pues es una persona que cuando te dan una charla sales de allí, perdóname la expresión, acojonado, porque te cuenta muchas cosas de lo que está ahí fuera, ¿no? Y los usuarios de a pie no son conscientes de que esto es una realidad. Tenemos que saber dimensionar y gestionar el mensaje, porque ni podemos generar terror, pero tampoco podemos ser absolutos ignorantes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y para mí este es uno de los puntos claves, desarrollar una red de partners especializados. Como empresas pequeñas con recursos limitados, no podemos ser capaces de llegar a todas partes. Mi objetivo aquí no es hacer publicidad de Ingenia, como he comentado, somos clientes de ellos, pero para aquellos que trabajáis en el sector privado, mirar alrededor vuestro. Muchas veces es interesante trabajar con empresas como Ingenia, donde os pueden echar una mano a colaborar, a desarrollar y a complementar vuestros servicios sin que desde un punto de vista de cuenta de resultados tengáis un golpe muy fuerte, ¿no? Líneas de comunicación con cuerpos de seguridad de forma directa o indirecta. Creo que es muy relevante. Ha habido diferentes personas que han estado charlando en los paneles de esta mañana, donde hay mucho organismo público que da mucha información que es muy interesante. Y creo que desde el sector privado tenemos que saber mirar y aprender un poco de las nociones que nos traen desde el sector público. Asignar presupuesto para la mejora continua de infraestructuras y en ciberseguridad. Creo que ha sido uno de los grandes cambios y lecciones aprendidas en nuestro caso. Todos hemos tenido ataques, todos hemos sido en mayor o menor medida impactados por ese tipo de circunstancias. Creo que desde un punto de vista de dirección de las organizaciones se tiene que poner en el foco y, por suerte, en nuestro caso, pues bueno, la dirección del grupo tenemos muy claro que hay que hacer una apuesta importante y ahora tiene que ser parte de esa cuenta de resultados y una partida importante en la que se tiene que dedicar a ciberseguridad porque el coste perdido en casos de ataque pues pueden ser muy, muy letales, ¿no? Y probablemente para mí el último de las lecciones aprendidas y el que probablemente tiene el mejor ROI de todos y porque es muy barato y muy efectivo y son las campañas internas de formación. Creo que se ha hablado mucho antes aquí de formación. Tengo que reconocer que viniendo y trabajando siempre en el sector privado, cuando oyes este tipo de conversaciones o de comentarios desde el sector público, piensas, bueno, sí, esto está muy fácil decirlo, pero luego cómo lo implementas. Y desde luego en el Grupo Arpada lo hemos visto en primera persona. Cuesta muy poco, muy poco, muy poco
lo que hemos hecho en nuestro caso, que montamos una serie de jornadas donde todos los meses tenemos una pequeña charla de 20 minutos que invitamos a todos los empleados, que a día de hoy todos no tienen excusa porque ya se conectan por videoconferencia, y les permite tener unos minutos con alguien de ciberseguridad donde contamos cosas muy sencillas, muy básicas, donde podemos poner mucho dinero y muchos recursos en montar un firewall y montar un montón de reglas y hacer mucho chequeo de seguridad, pero si al final, como comentaba en una de las presentaciones, nuestra password para el acceso a nuestra cuenta de Office en la nube es 123456, estamos muertos, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer campañas de concienciación y, desde luego, para nosotros a nivel interno son las que han tenido un retorno de inversión más efectivo. Y un poco para terminar, pues compartir con vosotros 2 o 3 oportunidades que hemos visto en nuestro caso particular, ¿no? En este caso, la tecnología a nosotros nos ha servido para buscar una diferenciación de competidores. Al final nos encontramos en sectores, en nuestro caso, donde la competencia es muy dura. El sector de la construcción, por ejemplo, es un sector con unos márgenes muy pequeños, donde en casos y en épocas de crisis lo que se busca al final es el número y no podemos vivir del número y del margen, sino que tenemos que centrarnos en un valor diferencial, ¿no? Y en este caso la tecnología, viniendo del mundo del que vengo, pues lo digo con mucho orgullo, es lo que nos está ayudando a vernos diferentes desde el punto de vista comercial. Pero también el desarrollo de nuevos productos o líneas de negocio. Creo que comentaba antes Julia también que como grupo directivo de tecnología pues se juntaban en un gabinete de crisis todos los días desde que empezó la pandemia. A nosotros nos ha ocurrido lo mismo. Y lo que ha sido interesante es que de esos grupos, para intentar atajar todos los problemas que hemos tenido, hemos acabado identificando soluciones que ahora vemos que tienen un ángulo comercial, e empresas que han sufrido como nosotros, que a lo mejor no tienen las capacidades tecnológicas que tenemos nosotros, pues están tocando nuestra puerta para preguntarnos por algunas de esas soluciones. Entonces, bueno, pues lo planteo ahí para que seáis creativos y, pensando un poco en las circunstancias difíciles que nos vienen, nos hemos dado cuenta de que, dándole un par de vueltas a la creatividad, surgen nuevas oportunidades o líneas que son interesantes de explotar, ¿no? Y, en último término, pues acabar reinventando el negocio. Nosotros hemos tenido algunos negocios que, por la circunstancia, han tenido que tener un parón mucho más fuerte, y esta circunstancia, desde luego, lo que nos ha planteado y nos ha reconvertido algunos negocios, porque las circunstancias así lo definían. Yo creo que, un poco para concluir, y termino, Mario, desde luego la lección aprendida más importante para mí en estas circunstancias ha sido la resiliencia, que creo que es una palabra que se ha utilizado más de una vez, del capital humano que tenemos. Hemos aprendido, como en nuestra empresa, con mucho orgullo, pero lo estamos viendo en muchos sectores. Al final, el equipo humano, las personas, cuando estamos en épocas difíciles y de crisis, es impresionante lo que somos capaces de reconvertirnos para salir adelante y apoyarnos unos a otros, ¿no? Y con esto concluyo. Mario, te vuelvo a dar paso y me quedo a la espera de charlar o tener preguntas luego.